Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a la quinta porción o aliyá de la parashá Vayakhel. Y hoy vamos a estudiar Éxodo capítulo 36, versículo 20, hasta el capítulo 37, versículo 16. Y vemos aquí que luego de confeccionar los doseles y levantar las paredes del tabernáculo, los artesanos procedieron a elaborar los objetos rituales, y el primero de los cuales era el arca del pacto. La palabra hebrea Aarón, usada para denotar el arca de la alianza o el arca del testimonio, como también se le conoce, nos recuerda un cofre o un baúl. Y normalmente vemos en la escritura que se determina el uso de esta palabra, como también leemos arca del testimonio, arca del testamento, arca de la alianza, arca del eterno. De todas estas expresiones, la que más se utiliza es el arca de la alianza. La palabra Aarón denota el lugar donde hoy en día en las sinagogas se coloca la Torá, como un recordatorio de que el arca de la alianza contenía las tablas del testimonio cuando el pueblo estaba en el desierto, y más adelante cuando se levanta el templo. El arca de la alianza era un cofre que medía 2,5 codos de largo, 1,5 codos de ancho y medio codo de alto. Estaba hecha de madera de acacia, revestida por dentro y por fuera con el oro más puro, y tenía a su alrededor una moldura o reborde de oro. Para transportarla, tenía en las 4 esquinas, probablemente en el borde superior, 4 anillos dorados, a través de las cuales se pasaban 2 varas de madera de acacia, también revestidos de oro. Sobre el propiciatorio se colocaron 2 querubines de oro macizo, uno de cara al otro, con las alas extendidas, de modo que cubrieran ambos lados del propiciatorio. Sabemos que, de acuerdo al relato de la Escritura, el Eterno mostró el diseño y dio el diseño del tabernáculo a Moisés cuando estuvo en el monte Sinaí. El arca estaba destinada a contener el testimonio, es decir, las tablas de la Torá. Luego se le ordenó a Moisés colocar en el tabernáculo, cerca del arca, una vasija dorada conteniendo un gomer de maná y la vara de Aarón que había florecido. Estas 3 cosas eran colocadas dentro del arca, pero también vemos, de acuerdo al libro de Hebreos y a registros de nuestros hermanos judíos, que también al lado de la Torá se colocaba el libro que escribía Moisés con los relatos y las instrucciones que el Eterno le daba y todo lo que acontecía en el pueblo. Ahora bien, ¿por qué esta aliyá nos habla de estas 2 cosas? Sabemos, hermanos, que las paredes tenían que ser también de la madera de acacia, y representa la base de la estructura del tabernáculo. El tabernáculo era básicamente hecho de madera de acacia, y las telas, o sea, los velos que constituían las paredes y también el techo. ¿Qué nos está queriendo decir el Eterno aquí? El Eterno nos está hablando de cómo debe ser la estructura de nuestra emuná en la vida nuestra como creyentes. Nuestra emuná, nuestra fe, debe ser una confianza inquebrantable, una base sólida
que nos permita caminar a través de su palabra, crecer a través de su palabra y formar nuestro carácter. Nuestro fundamento debe ser siempre la Torá, la Escritura. Nuestra confianza debe estar basada solamente en el Eterno, en sus promesas. Nuestra fe es nuestra creencia, aquello que nos motiva a seguir adelante. Y la fe se manifiesta en nuestras acciones y en nuestra obediencia. Nuestra fe no puede ser estática, sino que crece a través de la adoración, la oración, el estudio de la Torá y nuestra obediencia. También requiere humildad y dependencia en el Eterno. Implica obedecer sus mandamientos y confiar siempre en su voluntad. Es por esto, hermanos, que esa estructura de nuestra fe debe ser como la madera de acacia. Y la Biblia, la Escritura dice que la madera de acacia se destaca por su dureza, su resistencia y la disponibilidad que tenía el pueblo de encontrarla en el desierto, ya que fue utilizada para construir el tabernáculo y el arca, como acabamos de ver. La madera de acacia era crucial, no solo para la construcción del tabernáculo, sino también para los muebles, el arca de la alianza, la mesa del pan de la proposición, los altares y los varales. Esta madera se utilizó también para construir las columnas, o sea, la estructura que era lo que sostenía la cortina, la pantalla y todos los armazones y las barras que conectaban el tabernáculo. Acacia es una madera pesada, muy dura y de veta fina, resistente a los insectos y a la descomposición. Su corteza era negra y áspera. Y la madera de acacia es de un color pardo anaranjado. Hermanos, ¿por qué la importancia entonces de esta madera? Si la característica de ella era que era fuerte, que no se dañaba fácilmente, se utilizó como fundamento para la construcción de los elementos más sagrados. Esto nos quiere decir que la madera de acacia representa lo ideal para una estructura que duraría durante generaciones. Entendiendo esto, nuestra fe, la base de nuestra emuná, debe ser así. Debe ser fuerte, resistente y que perdure no solamente en nuestras vidas, sino también en la vida de nuestras generaciones, de nuestros hijos. Es importante ver que todos los elementos que el Eterno indicó a Moisés para la construcción del tabernáculo eran importantes y tenían un significado especial para cada uno de nosotros. El arca albergaba la Torá, y esto nos enseña que debe mantenerse firme y que nosotros no debemos quebrarnos. Debemos aprender que aunque atravesamos momentos difíciles en nuestras vidas, esa estructura, esa base firme que tenemos de fe, nos va a motivar a vivir una vida de obediencia, una vida que agrade al Eterno
y una vida que sea testimonio de lo que nosotros somos y de cuál es no solamente el fundamento de nuestra fe, sino cuál es nuestra esperanza. Y nuestra esperanza es una vida con nuestro Adón Yeshua en el reino milenario por toda la eternidad. Shalom, shalom.